Hola, soy Emilio Graterol y quiero darte la bienvenida nuevamente a mi canal. El día de hoy hablaremos acerca de qué es una tabla, aprenderemos a crear una tabla en SQL Server y también hablaremos un poco acerca de los tipos de datos que existen dentro de esta tecnología. Lo primero que debemos hacer antes de crear una tabla es saber su significado. ¿Qué es una tabla? Bueno, una tabla es uno de los componentes más importantes de una base de datos relacional, como es el caso de SQL Server. Ya definiéndolo, una tabla es una colección o grupo de datos relacionados. También podemos decir que es en donde se almacena nuestra información dentro de una base de datos, sin olvidarnos que está compuesta por dos elementos principales, que son filas y columnas. Ahora, si por un momento pensamos que una tabla es una cuadrícula o un cuadro, como este que ves acá, las columnas van de izquierda a derecha. Y cada entrada de datos que hagamos se registra o se enumera como una fila. Las columnas obligatoriamente deben tener un nombre único, no pueden repetirse estos nombres dentro de la tabla, y deben tener un tipo de dato. Este tipo de dato significa el tipo de información que guardaremos en la columna. Puede ser de tipo número, por ejemplo, para guardar una cantidad, una medida, de tipo texto, para almacenar un nombre, una descripción, de tipo fecha, para almacenar fecha, valga la redundancia, entre otros tipos de datos que existen. Bien, otra cosa que debes saber acerca de las tablas es que no tienen un número limitado de registros o filas. Podemos tener la cantidad que queramos. Sin embargo, tenemos que considerar algo que se llama clave primaria o primary key, que es otro elemento o característica que podemos agregar a nuestra tabla. Su función principal es ayudarnos a controlar la información duplicada. De momento no hablaré de esto, es un tema algo extenso, lo dejaré para un próximo video, así que considera suscribirte porque estaré subiendo más información acerca de SQL Server y otros temas de programación. Ya con esto dicho, tenemos una idea bastante clara de qué es una tabla. Ahora quiero hablarte acerca de los tipos de datos que nos ofrece SQL Server. Existe una variedad de categorías y tipos de datos. Sin embargo, conoceremos los más comunes. Esta parte es muy importante porque ya con la definición de tabla que acabamos de hacer y conociendo los tipos de datos, se nos hará más fácil entender cómo crear una tabla ya con código SQL. Veamos. Para crear columnas en donde queramos tener números, tenemos el tipo int o entero que nos ayuda a guardar números sin decimales. 1, 2, 3, por ejemplo. Y también tenemos el tipo float o float o tipo de dato flotante para trabajar con números más precisos, como lo pueden ser 1.5, 2.4, 3.3, entre otros. Ahora, para crear columnas en donde queramos tener información de tipo texto, tenemos el tipo char para textos de tamaño fijo, por ejemplo el nombre de un país o una ciudad, que siempre es el mismo. Y tenemos el tipo varchar para cadenas de caracteres con una longitud variable, por ejemplo el nombre de una calle o una avenida, que es diferente y puede variar la cantidad de caracteres. Luego, si queremos tener columnas con información de tipo fecha, tenemos tres opciones. La primera es el tipo date para información de solo fecha. Tenemos el tipo time para guardar horas exactas. Y tenemos el que mayormente uso y que para mí se resume en uno solo, que es el datetime offset, que nos ayuda a guardar fecha y hora exacta. Para mí estos son los tipos de datos más esenciales, más necesarios. Existen más tipos que iremos conociendo y usando mientras vayamos avanzando. Sin embargo, ya con estos podemos crear una tabla fácilmente. Ahora sí, ya con esta información iremos a nuestro SQL Server Management Studio. Acá estoy nuevamente. He creado un nuevo archivo en la opción New Query o nueva consulta. Todo esto ya lo hablamos en el video anterior en donde te explicaba cómo crear una base de datos. Hablamos de la jerarquía de objetos, hablamos de varias cosas.
También te recuerdo que si no sabes hacer la instalación de todo esto, hice una guía con el paso a paso de cómo instalar SQL Server. Aprovecharé y dejaré toda esta información en la descripción para que la veas y te pongas al día con nosotros. Muy bien, para crear una tabla en SQL Server necesitamos escribir la siguiente sentencia que se divide en dos partes. La primera es la sentencia use más el nombre de nuestra base de datos. Yo le colocaré el nombre de la base de datos que creamos en el video anterior, que se llama Database 1. Esto lo que hace es decirle a SQL Server en qué base de datos vamos a trabajar. Bajaré un poco dentro del archivo. Luego de esto vamos a escribir el comando create table más el nombre que le queramos dar a nuestra tabla. En mi caso le colocaré tabla 1 y usamos paréntesis para definir dentro de ellos nuestras columnas. Bien, para este ejemplo crearemos varias columnas. La primera será una con el nombre ID de tipo int o entero. Le colocamos coma al final para poder definir las otras columnas. Luego una columna llamada nombre de tipo varchar. Algo que tenemos que considerar para este tipo de datos es que debemos colocar entre paréntesis la cantidad de caracteres que queremos que guarde. En mi caso colocaré un varchar de 20 caracteres. También crearemos una columna llamada cantidad de tipo float. Y para finalizar crearé una columna llamada fecha de tipo DateTimeOfset. Y como esta es la última columna, no es necesario dejarle coma al final. Solo cerramos paréntesis y ya tenemos todo listo. Ahora presionamos la tecla F5 para ejecutar. Y nos aparecerá en la sección de resultados un mensaje diciéndonos que el comando ha sido ejecutado correctamente. Ahora si vamos a nuestro explorador de objetos y buscamos dentro de la base de datos Database 1 en la sección de Tables, esta que tenemos acá, y refrescamos con F5, podemos ver que la tabla ha sido creada correctamente. Muy bien, ya esta es la forma de crear una tabla en SQL Server. Ya en los próximos videos estaremos hablando más acerca de esta tecnología, como creación de consultas, vistas, insertar datos en tablas, entre otros temas que existen dentro de esta herramienta. Así que espero que esta información te haya sido de ayuda. Cuéntame qué tal te pareció este video. Si tienes alguna duda o pregunta, te invito a que me la dejes en los comentarios. De igual forma te invito a que te suscribas a este canal para poderte dar más información sobre este y otros temas. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Te envío un saludo y nos vemos en una próxima.